Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados principalmente por bioelementos tales como chon y P, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Para recordar esto solo tenemos que recordar la palabra chon y P. Igualmente los ácidos nucleicos son polímeros, que significa que son de altísimo peso molecular y cuyos monómeros son los nucleicos. Las funciones principales son todas las funciones de los nucleótidos, es que son fundamentales para la vida de las células, pues al unirse con otras moléculas cumplen con las funciones que voy a mencionar que son cruciales y pues son transportadoras de energía, también transportadores de átomos y lo más importante, que transmiten los caracteres hereditarios. Para el transporte de energía, cada nucleótido puede contener uno, dos o tres grupos de ácido fosfórico. Cuando es uno se llama monofosfato, que es el AMP. Cuando son dos se le llama difosfato, que es el ADP. Y cuando son tres se le llama trifosfato, que ya es el ATP. Los nucleótidos, por razón de sus grupos fosfato, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posee un nucleótido se encuentra en un estado más inestable y el enlace de fosfato tiende a romperse por hidrólisis y así liberar la energía que lo une al nucleótido. Las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. Por tal razón, un nucleótido de trifosfato es la fuente preferida de energía en la célula. De ellos, el ATP, que es un nucleótido de adenina con tres grupos de fosfato, como ya había explicado en la diapositiva anterior, es el predilecto en las reacciones celulares para la transferencia de energía demandada. UTP, que es el uracilo más tres fosfatos, y GTP, que es guanina y tres fosfatos. También complacen las demandas de energía en la célula en reacciones con azúcares y cambios de estructuras proteicas y así respectivamente. Para el transporte de átomos o moléculas, en algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y este es transportado hacia otro compuesto. Dicho grupo de átomos temporalmente a una coenzima, que es una, una molécula transportadora de sustancias. Y pues adelante vamos a ver que muchas vitaminas tienen, tienen esta función en la siguiente diapositiva. Bueno, empezamos con la vitamina B1 o tiamina, que es su nombre correspondiente. Consecutivamente vamos con la vitamina 2 o riboflavina, que sus derivados son nucleótidos enzimáticos, que es el FAD, flaviadenina, o el FMN, que es el flavin monucleótido. También está la vitamina B3 o niacina, que sus derivados son nucleótidos enzimáticos con gran poder reductor común.
que estos son el NAD y o el NADF. También encontramos la vitamina B5 o también llamado ácido pantoténico, que su principal derivado es la coenzima CoA, que tiene una gran importancia en procesos metabólicos también muy importantes. Y ya las dos últimas son la vitamina B6 o también llamada piridoxina y también la vitamina B12 o también llamada la cobalamina. Los nucleótidos. Los ácidos nucleicos consisten en nucleótido, el nucleótido que tiene un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Como podemos ver en la imagen de abajo, que ahí se encuentra, pues vaya, su azúcar en el rectángulo, posteriormente o en la parte superior su respectiva base nitrogenada en un, en un, en un circulito ahí, y a su lado izquierdo podemos encontrar su grupo fosfato, que también se encuentra en un círculo unido al azúcar y a la base nitrogenada. El azúcar se divide en dos grupos, que es la ribosa y desoxirribosa. Como podemos ver en las imágenes, que son distintas, no tienen, son similares pero no iguales. Hay que observar bien. Los nucleósidos en el DNA. En la base, la adenina, representada por la letra A, que el azúcar deoxirribosa, y en los nucleósidos adenosina, la guanina, que es la letra G, en el azúcar deoxirribosa, y en el nucleósido guanosina. En la base es citosina, por la letra C, azúcar deoxirribosa, y nucleósido es citidina. En la base la timina, la letra T, el azúcar deoxirribosa, y en el nucleósido timidina. Aquí podemos observar las diferentes formas, que son las purinas y las pirimidinas. La estructura de los ácidos nucleicos está conformada por RNA y DNA. El RNA es la ribosa y AGCU, y el DNA es deoxirribosa y es AGCT. Como ven abajo está el nucleótido con su respectiva base y su fosfato. Para hereditarios, transmitir caracteres hereditarios, para cumplir esta función son los nucleótidos los que polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena. Estos suelen ser llamados los ácidos nucleicos. Bueno, como ya pasamos a los ácidos nucleicos ya mencionados anteriormente, aquí se encuentra el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y sus núcleos contienen desoxirribosa como azúcar y no tiene uracilo. También el ARN, que es el ácido ribonucleico,
Sus nucleótidos tienen ribosa y estos no tienen timina. Vamos con algo importante que son las funciones de los ácidos nucleicos. Tiene tres funciones principales que son muy importantes. La primera es que sintetizan proteínas específicas de la célula. También funcionan como almacenadores, replican y transmiten información genética, que son las moléculas que determinan lo que es y lo que hace cada una de las células vivas. Y la principal función del ARN es servir como intermediario de información que lleva el ADN de forma de genes y proteína al final codificada por esos mismos genes. Edwin Chargaff establece cómo se comporta el ADN de manera que A-T, que son dos puentes de hidrógeno, y C-G, que son ahí tres puentes de hidrógeno, como podemos observar en el pequeño rectángulo que está en la diapositiva. El modelo de Watson y Crick, Nobel 1962, es que dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central de doble hélice dextrogira, que es hacia la derecha. Igualmente son antiparalelas. Esto quiere decir que C5 con menos C5 y menos C3 y C3. También las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje separadas A3, 4A. Los apareamientos A, T y GC, una vuelta completa 34A, surco mayor y surco menor alternados, y tiene 20A de diámetro. Las características de la estructura secundaria del ADN. La principal es que tiene dos cadenas de polinucleótidos de 20 Armstrong de grosor y 34 de longitud. También están enrolladas en doble hélice dextrogira y son antiparalelas. Esto quiere decir 3, menos 5 y 5. También son complementarias y bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de pentosa fosfato. Puentes de hidrógeno doble y triple entre las bases nitrogenadas y 10 pares de bases por vuelta. Aquí podemos ver los diferentes tipos de ADN, el ADNA, ADNB y ADNZ. El ADNA es más corto y los surcos son más parecidos en anchura. El surco mayor es estrecho y profundo y el surco menor es ancho y superficial. En el ADNB, como podemos ver en la imagen, en medio de los dos, el ADNZ, que de igual modo o de diferente es más largo en comparación del ADNA. El surco mayor no existe o es muy poco profundo. El surco menor es ya profundo y estrecho y tiene bases algo inclinadas. Como podemos ver, los tres tipos de ADN son muy diferentes. Vamos con las características del ADN. Tiene soluciones muy viscosas por su longitud y estructura. Debido a los fosfóricos es ácido. Se puede desnaturalizar a 95 grados, 5 grados. Y se puede renaturalizar e hibridar a 65 grados, 12 horas. Aquí tenemos una imagen de ejemplo
Ahí pueden observar los 95 grados. Volviendo a los tipos de ADN, existen formas alternativas de ADN, como ya habíamos dicho antes, el ADN-A, ADN-B y ADN-Z. El ADN-A, que es el dextrogiro, son 9 PB por vuelta. Es más compacto, que esto se refiere a que tiene bases ligeramente inclinadas respecto al eje de la hélice, tiene un diámetro de 23A y tiene distinta apariencia de los surcos. Igualmente el aislamiento en alta concentración salina. El ADN-B, que es el dextrógiro, son 10 ppb por vuelta, bases perpendiculares al eje de la hélice. El diámetro aquí es de 20A y aislamiento en baja concentración salina. Este es de importación biológica. El ADN-Z es levógira. Aquí ya es un poco más, 12 ppb por vuelta, diámetro de 18A y conformación en zigzag. Aquí no hay surco mayor. Igualmente dependen de la forma de aislamiento y no se sabe si dan en vivo. Las tres cuentan con adaptaciones para facilitar las funciones del material hereditario. Bueno, igual continuando con las funciones del ADN, es almacenar la información hereditaria, es responsable en último término del metabolismo y de lo que ocurre en toda la célula, y la reproducción es posible gracias a esta replicación del ADN. Un punto importante a mencionar son las superhélices de DNA, que es el DNA cuando se presenta habitualmente en forma de superhélices. Cuando la doble hélice a su vez se enrolla en sí misma, como podemos ver en la imagen, esto se permite esto permite el empaquetamiento de la molécula en el interior de la célula o del núcleo celular. Bueno, en los niveles estructurales de los ácidos nucleicos está la estructura primaria, que es el polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. El orden de los nucleótidos define la secuencia del ácido nucleico. Igual en la estructura secundaria, que está formada por la disposición relativa especial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. El DNA, que es la estructura definida por la unión de las dos cadenas polinucleótidas a través de las bases nitrogenadas, y el RNA, que presenta en determinadas regiones de la molécula. Estructuras de orden superior. Estas son todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundario. Aquí ya es pues, un nivel superior, como indica. Y también el DNA y RNA. El DNA son los resultantes del superenrollamiento y la asociación con proteínas básicas para formar la cromatina, no determinada por niveles inferiores. Y el RNA, especialmente el tRNA, es el plegamiento tridimensional definido, similar a la estructura terciaria de las proteínas. Continuando con los niveles estructurales de los ácidos nucleicos, está la estructura terciaria, que está formada por la disposición relativa especial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. El DNA, la estructura terciaria, hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas H. La estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula del ADN con proteínas histónicas para constituir la cromatina de las células eucariotas. A continuación, la estructura cuaternaria, que la estructura cuaternaria se da en las células eucariotas en la división. Ahí está el DNA, que se empaqueta aún más
a formar los cromosomas. Vamos a hablar de la estructura terciaria, que es la cromatina. De la cromatina, en su estructura es el ADN más las proteínas, y sus clases es la eucromatina y la heterocromatina. La estructura terciaria, empaquetamiento que sufre la molécula del ADN, y la estructura cuaternaria, el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas, como podemos ver en la imagen, desde la doble hélice de ADN, collar de perlas, el bucle, y ya termina siendo cromosoma. El nucleosoma es un complejo de ADN y proteínas histonas que constituyen el primer grado de empaquetamiento del ADN dentro de la célula. En cada nucleosoma encontramos cerca de 146 pares de bases de ADN que envuelven en un octámero de histonas. El solenoide se refiere a la estructura cuaternaria de los niveles estructurales de ADN, que consiste en el enrollamiento de un conjunto de nucleosomas, perdón. El solenoide a su vez también se enrosca formando la cromatina, que es la sustancia del núcleo celular. El supersolenoide son proteínas no histónicas que interaccionan con secuencias especiales del ADN, especialmente del ADN. Para pasar de ADN al cromosoma, primero inicia la doble hélice del ADN, posteriormente pasa a nucleosoma, luego al solenoide, luego a andamio o también llamado scaphoid. Posteriormente pasa al supersolenoide, después de ahí a cromatina interfásica y ya termina siendo un cromosoma metafásico. Aquí están el centrómero, la cromátida, y también puede ser los brazos cortos y el brazo largo. Y dentro de la cromátida podemos encontrar cadenas de ADN. Aquí, para los niveles de la condensación de la cromatina, pasan de nucleosomas a solenoide, supersolenoide, y ya termina siendo cromosoma. En la estructura, el centrómero divide al brazo corto y al brazo largo, que se puede diferenciar evidentemente por el tamaño, que al lado izquierdo son los brazos cortos y al lado derecho están los brazos largos. Cuando las dos cromátidas están juntas se les llama las cromátidas hermanas. Arriba también está el telómero y pues es básicamente la estructura. El cromosoma se va a dividir de acuerdo a su forma, y esto va dependiendo del centrómero. Si el centrómero se encuentra exactamente en medio, se le llama metacéntrico. Si el centrómero se encuentra ligeramente hacia algún lado, submetacéntrico. Si el centrómero se encuentra ya más hacia un lado, ya es más marcada la diferencia, se le llama subtelocéntrico o acrocéntrico. Y ya si el centrómero está completamente hacia algún lado, se llama telocéntrico. Abajo se ven las imágenes de los ejemplos para que quede un poco más claro y complementar la información dicha. También podemos ordenar el cromosoma por su tamaño y su posición del centrómero, como ya vimos anteriormente. Igual los cromosomas están clasificados por grupos, que es el grupo A, que tiene de 1, 2 o 3, el grupo B, que tiene de 4 a 5, el grupo C, que es de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, el grupo D, que es de 13, 14 y 15, el grupo E, que es 16, 17, 18,
el grupo F, que es de 19-20, el grupo G, que es de 21-22 y Y. En los grupos D y G es donde se producen normalmente las translocaciones debido a la posición del centrómero. El bandeo cromosómico, que consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o ambos casos, seguido de una tinción con colorante específico para el ADN, y esto hace que los cromosomas se tiñan en una serie de bandas claras y oscuras. Hay divisores tipos de bandeo: el bandeo G y R, el bandeo Q, el bandeo T y el bandeo C. El conjunto de características de los cromosomas de la célula de una especie constituyen el cariotipo. Cuando se ordenan por parejas en un gráfico, este recibe el nombre de cariograma. Eh, el cariotipo humano, en total hay 23 parejas de homólogos, que suele expresarse como 2n igual a 46. En la imagen podemos ver a los cromosomas y a los cromosomas sexuales. Las clases de cromatina. La cromatina se puede dividir en eucromatina y en heterocromatina. La eucromatina sigue secuencias de bases únicas a medidas repetidas, y la heterocromatina secuencias de bases altamente repetidas. La organización. Ah, Está el DNA, el isotona, también encontramos el nucleosoma con dentro isotonas y ADN. Ahí tiene varias moléculas. Igual los isotonas y no isotonas más el ADN forman una cromatina. En los eucariotas el ADN está en forma de eucromatina, que es el ADN más histonas, fibra de 10, y siempre se puede transcribir. La heterocromatina no se puede transcribir, en cambio de la eucromatina, y son 30 mm. Dentro de la heterocromatina está la constitutiva, que se encuentra en todas las células y forma la región satélite de los cromosomas, y la facultativa, que esta depende del estado fisiológico o del desarrollo de una célula. Diferencia las células también. Otra forma que podemos encontrar son las cromátidas, que son totalmente empaquetadas, y es el cromosoma, que puede estar formado por una o por dos. La heterocromatina facultativa. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo line. Igualmente, la heterocromatina facultativa es esta reversible. Su estado heterocromático depende de la etapa de desarrollo y del tipo celular. La heterocromatina facultativa no es particularmente rica en ADN satélite, y por ello esta no es polimórfica. La heterocromatina. La heterocromatina está condensada. El ADN de la heterocromatina se replica siempre más tarde. La heterocromatina es transcripcionalmente inactiva. Igual la heterocromatina no participa en la recombinación genética. Proteínas nucleares histonas. Proteínas básicas ricas son proteínas básicas ricas en aminoácidos de lisina y arginina. Son proteínas del tipo globular y son solubles en agua y coagulan con el calor. Constituyen la mitad del cromosoma
y estas proteínas también se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos de los nucleótidos del ADN, así formando la cromatina. Aquí tenemos una tabla con los tipos de histonas, también el residuo de aminoácidos, la masa molecular y la relación y el número de copias de localización en el nucleosoma. El tipo de ozona H1 cuenta con 216 residuos de aminoácidos, 21.000 masa molecular, 59.3 la relación y número de copias y localización de nucleosoma no en el núcleo. El H2A tiene 129 residuos de aminoácidos, 14.500 de masa molecular, 13 de relación y en el núcleo. El H2B tiene 125 de residuos, 13.800 de masa molecular, 28 de relación y en el núcleo. El H3 135 de residuos, 15.300 de masa molecular, 1317 de relación y en el núcleo. H4 tiene 102 de residuos, 11.300 de masa molecular, 1114 de relación y en el núcleo también. Todas están en el núcleo a excepción del H1. Los niveles de condensación. La hebra formada por nucleosomas de 10 nm, el segundo nivel selenoide de 30 nm, tercer nivel bucles y cuarto enrollamiento helicoidal. Una nota importante es que el ADN eucariote de cada molécula mide 5 centímetros aproximadamente. Multiplicado por 46 cromosomas son casi 2 metros los que tendrán que ordenarse en un núcleo de 5 micrómetros. Los cromosomas podemos ver que están dentro de la célula y están conformados por ADN, bases pares y el cromosoma mitocondrial está en la célula en forma de DNA. Ahora voy con los genes. Ok, los genes son unidades muy importantes de información genética. Es el producto de la mayor, el producto de la mayor parte de los genes es una proteína, es decir, que están conformados principalmente por proteínas y los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. También la estimación actual son de 25.000 genes totales. Ok, un genoma es todo aquel material genético, es el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción, y es una palabra clave y muy importante, construcción y mantenimiento del organismo, y pasar la vida a la siguiente generación. Así es como va de generación en generación, por eso se heredan cosas por los genes. Acuérdense que en los genes está la principal información del individuo. El genoma del griego GO, que genera ima, acción del Homo sapiens. Está compuesto por 24 secuencias cromosómicas distintas, 22 autosomas más 2 cromosomas sexuales. Es decir, de esos pares tenemos 22 autónomas y 2 solo cromosomas sexuales, que son X y Y.
con un tamaño total aproximado a 3.200 millones de pares de bases de ADN, que contienen unos de 20.000 a 25.000 genes, que son estos los que tenemos. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión, altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, todo esto del conjunto de proteínas del ser humano. Para la organización del genoma de los eucariotas, o sea, la organización del genoma, empezamos con el genoma. De ahí partimos con el DNA de copia única, que nos parte en dos también. Se nos da por el codificante, que es el genómico, y el no codificante, que es el extragénico. Dentro del codificante también se parte en dos ramas, donde podemos encontrar al estructural y al regulador. Y dentro del no codificante está el intragénico y el intergénico. Una nota es que el DNA de copia única, el codificante son los genes, es decir, el codificante hace referencia a los genes. El estructural hace referencia a que codifica polipéptidos o ARNs. El regulador es el que controla la expresión del gen. Y dentro del no codificante, el introgénico es el intercalado dentro de los genes, y el intergénico es el espacio que separa a los genes. Vamos con el ADN intragénico. Los genes. Un gen es la unidad básica de la herencia, como ya había comentado antes. Porta la información genética necesaria para la síntesis de una proteína, los genes codificantes, o de un ARN no codificante, que son los genes de ARN. Este diagrama esquemático, aquí podemos ver que es un gen, nos muestra un gen en relación a su estructura física, que podemos ver la doble hélice de ADN y a un cromosoma a su lado derecho. Los pseudogenes aproximadamente son 19.000, que son versiones completas o versiones parciales de genes que se han acumulado, que han acumulado diversas mutaciones y que no se transcriben. Se clasifican en no procesados, que es el menos de 30% de estos pseudogenes, y en procesados, que es el 70% restante de estos pseudogenes. Los no procesados se caracterizan por poseer tanto axones como intrones, y los procesados, por el contrario, son las copias del ARN mensajero retrotranscritas o insertadas en el genoma. De aquí partimos con las secuencias reguladoras, que son típicamente secuencias cortas presentes en proximidades o en el interior. Frecuentemente están en los intrones, en los intrones de los genes. El conocimiento sistemático de estas secuencias y de cómo actúan en complejas redes de regulación génica sensibles a señales exógenas es muy escaso, y
está comenzando a desarrollarse mediante estudios de genómica comparada. Aquí tenemos la segregación cromosómica, después la división nuclear, la citoquinesis, después el crecimiento, después nos pasamos a la aparición de la yema y ya así la replicación del DNA. Y es un ciclo, vuelve a pasar. Ahora con el ADN intergénico, que son heterocromatina eh, y parte de la secuencia del genoma humano. Es gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. Algunos prefieren denominarlo ADN no codificante, es decir, que también podemos llamarlo el ADN no codificante. En las repeticiones en tándem, los microsatelitales 202 y otras 102. En las repeticiones dispersas, el ALU, que es el line 1, line 2, ERB, LTR y otras, podemos ver diferentes cantidades que son 5.622, 3.257, 1.274, 161, 256 y 3.51. Ah, no, 3.151. Aquí en el ADN extragénico repetido lo dividimos en dos, en tándem y en disperso. En tándem, microsatélite es solo el 5%. 5%. Mini satélite, que es 1%. Solo el 1%. Y el satélite es el 3%. Nada más, es muy pequeñas cantidades. En disperso están los elementos transportables, que es el SIGN 13%, ALU 10%, LTR 8%, LINE 21% y transposones, que es mínima cantidad también 3%. El ADN repetido en tándem son satélites, que ahí está el intergénico y la heterocromatina, que son el, el conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite. Comprende un total de 250 MB del genoma humano, es decir, estos replican. Y los mini satélites, que está compuesta por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos que se repite en tándem, generando secuencias entre 100 y 20.000 pares de bases. El genoma humano contiene aproximadamente unos 30.000 mini satélites. Aquí vemos el DNA paterno y los DNA replicados, como se unen. Y ya para finalizar podemos ver aquí tres individuos, individuo A, individuo B y individuo C, que es el BNTR, que significa Variable Number Tandem Repeat. Podemos ver que todos tienen diferentes tipos
son distintos. Ahora sí no encontramos alguno igual, así es como nos diferenciamos. Y pues aquí podemos ver en la imagen los diferentes cuadritos que no son iguales.